Un abrazo renovado para los padres de familia. Qué bueno es cuando reconocemos la bondad de Dios, pero tenemos un Padre que es sobre todos y es al que venimos a buscar, ¿verdad? Y nosotros quedamos relegados, papás, porque primero hay que honrar al Padre Celestial, ¿verdad? Y no a nosotros mismos. Así es de que, gracias a Dios que podemos llegar a la casa del Señor a celebrar a nuestro buen Padre de amor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer los versos 19 a 21. Estamos terminando hoy el capítulo 12. Si Dios nos permite, la otra semana estaremos iniciando ya el último capítulo, ¿verdad? Capítulo 13. No sé cuánto nos va a llevar. Es un capítulo muy breve. Son solo 14 versículos, como ya se dio cuenta. Tal vez nos lleve poco tiempo. No es una promesa. Pero vamos a tratar de aprovechar el texto de la palabra de Dios. El objetivo aquí no es cumplir un calendario, sino aprender. Así es que, qué bueno que lo podemos hacer juntos. Terminando esta carta, si Dios nos lo permite, hermanos, estaremos iniciando Efesios. Le estaba diciendo a Dios que esa es una carta muy apropiada para la iglesia del Señor. Y en esos tiempos, hermanos, se requiere aún más escuchar a Dios hablando a la iglesia del Señor. Vamos a leer los versos 19 a 21 de 2 de Corintios 12. Si ya tienen todos el texto de la palabra de Dios, vamos a leerlo juntos. Dice así el texto de la palabra de Dios, 19, 20 y 21. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Amén. Pablo ha anunciado una tercera visita a Corinto. Ha sido enterado de que la iglesia se ha estancado y que hay algunos creyentes en la iglesia que están comportándose de manera impropia a lo que debería ser el cristianismo verdadero. Su visita sería necesaria para corregir, entre comillas, para corregir estos problemas. Pero Pablo anhelaba no tener que usar de disciplina si ellos, los corintios, decidían cambiar de conducta antes que él llegara. El tema es un llamado urgente a cambiar de conducta. Un llamado urgente a cambiar de conducta. El apóstol Pablo prácticamente ha concluido el asunto de su defensa contra sus detractores, sus acusadores. Ha llegado al final sus comentarios, ¿verdad? A veces acusadores directos, no tenía que andarse por las ramas, dijo lo que debía decir a quienes debían escuchar. Ha terminado pues sus comentarios a veces irónicos, no porque fuera un hombre acostumbrado a la ironía, sino porque necesariamente hubo que hacerlo debido a la situación que se presentó en Corinto con los falsos maestros. También ha concluido con el asunto de la colecta económica para los creyentes pobres necesitados en Jerusalén. Ahora, Pablo vuelve todo su corazón y toda su atención a la situación espiritual al final ya de la carta de los creyentes corintios, pues su deseo más profundo, más sincero, más cargado de amor es tener que evitar el uso del látigo. Y esta es solo una frase figurada.
Imagínense a Pablo con un látigo, ¿verdad?, dándole de chicotazos a los creyentes corintios. Pues no se necesita dar chicotazos con un látigo literal. A veces, hermanos, digo a veces porque pues quisiéramos decir que todas las veces, pero a veces basta con la palabra de Dios, ¿verdad? Y no digo porque Dios no tenga el poder de hablar a través de sus palabras, sino porque pues si venimos al templo y en vez de estar prestando atención, estamos mandando mensajes, estamos oyendo cosas que no debemos en el celular, estamos en nuestro cuerpecito aquí, pero nuestro corazón y mente, quién sabe dónde, va a ser complicado. Entonces, a veces, pues, la palabra de Dios es suficiente. Pero Pablo quería evitar el uso del látigo. Si al leer estas advertencias los corintios, hermanos, decidían cambiar de conducta y así, arrepentidos, evitar que Pablo se presentara con ellos como él no quería y como sin duda alguna ellos hubieran querido no ver a Pablo. Vamos a examinar el texto que tenemos, ya leímos los versos 19 a 21 este día, y vamos a escuchar a Dios hablándonos al corazón, hermanos, porque sin duda alguna Dios tiene mucho que decir siempre a cada uno de nosotros. Pablo dice el verso 19, entonces, ¿pensáis, aunque nos disculpamos con vosotros, delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amado, dice Pablo, para vuestra edificación? Pablo inicia este último párrafo con una pregunta un tanto extraña. Y es extraña porque a primera vista parece que Pablo está como buscando ser disculpado de los corintios, ¿verdad? Como buscando que ellos le disculpen, le perdonen, le excusen de alguna razón por alguna cuestión. Eso parece que es lo que Pablo está tratando de decir, pero la verdad es que no es así. La versión Dios habla hoy, que es otra versión distinta a la 60, que es la que usamos acá, que es un poco más clara al leerla, dice así esta parte del verso 19, traduce así: tal vez ustedes piensen que nos estamos disculpando ante ustedes, pero no es así. Ahora queda más claro, ¿verdad? Cuando leemos en la versión Dios habla hoy, es distinto de lo que dice o traducen aquí los traductores en la versión 60. Entonces dice Pablo, tal vez ustedes piensen que nos estamos disculpando ante ustedes, pero pues no es así. No es así. ¿Por qué Pablo hace esta aclaración en forma de pregunta? Bueno, porque Pablo, para comenzar, nunca había hecho nada que les hubiera lastimado a los hermanos corintios. Él nunca había actuado de tal forma que hubiese ofendido, agredido de alguna manera a la iglesia en Corinto. Así que, si esto no había pasado, ¿por qué habría que buscar ser disculpado? ¿Me entiende, verdad? ¿Por qué habría que buscar de los corintios que ellos lo perdonaran de alguna cuestión si no había motivo para ello? Así es que, si los corintios estaban pensando que Pablo les escribía para disculparse con ellos, quizá por lo que él había dicho, por lo que él había hecho, por cómo se había presentado la última vez, que fue una visita severa, difícil, complicada, dice Pablo, disculpen, pero no es así. No me pienso disculpar con ustedes porque yo no les he hecho nada. No pienso pedirles perdón por alguna cuestión porque nada les he causado que les lastime, les ofenda, les agreda de alguna forma. Entonces, los corintios, si estaban enojados con Pablo, y no digo toda la iglesia, pero si había algunos corintios molestos con Pablo, no era porque Pablo hubiera hecho lo que hubiera hecho, o hubiera dicho lo que hubiera dicho, o hubiera enseñado lo que hubiera enseñado, o predicado lo que hubiera predicado, sino porque, como ya sabemos, los falsos maestros habían puesto a los corintios de pique con Pablo. Habían puesto a los corintios en contra de Pablo y les habían hecho creer cosas que habían llevado a los corintios a actuar de manera distinta y equivocada con su pastor. En todo caso, si hubiese alguien que hubiera tenido que pedir perdón, eran ellos a Pablo, ¿verdad? Pero no al revés, no era así. Ahora, no estoy hablando de un apóstol orgulloso que no reconoce lo que hace mal, no estoy hablando de eso tampoco, hermanos. Pablo no era un hombre que ofendía, lastimaba y encima de todo se iba sobre la razón y se escondía para evitar pedir disculpas. No, de ninguna forma. Le he mencionado muchas veces, recuerda usted que cuando Pablo y Bernabé quisieron iniciar su segundo viaje misionero, Pablo le dijo a Bernabé, vamos a visitar a los hermanos, a ver cómo están.
Y Bernabé le dijo, sí, vamos, y voy a llevar a mi sobrino Juan Marcos. ¿Se acuerda que Juan Marcos, en su primer viaje misionero, los había acompañado al principio, pero por ahí dijo Juan Marcos, cuando vio las cosas complicadas, dijo, no, esto está complicado, yo no quiero esto para mí, y se regresó, los abandonó y se regresó. Y Pablo, pues obviamente se quedó desilusionado de Juan Marcos, y Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Entonces, cuando Pablo oía a Bernabé decir, vamos a llevar a Juan Marcos, ¿qué dijo Pablo? No. Mira, vamos a aclarar un asunto. A ese muchacho no lo quiero conmigo. No quiero a nadie que en vez de animar, desanime. No quiero a nadie que en vez de echarle ganas al asunto, a la primera escaramuza, salga corriendo, porque no, yo no quiero ese tipo de gente conmigo. Así dice que no va. Y dice el texto ahí en Hechos que hubo un problema tan fuerte entre ellos dos, ¿verdad? Que el equipo misionero que conformaban Pablo y Bernabé se dividió, se separaron. Uno se fue para un lado y otro se fue para otro. Pablo tomó a Silas y se fue para acá, y Bernabé tomó a su sobrino y se fue para acá. Imagínense, ¿no?, qué conflicto había entre los dos siervos de Dios. Y yo les he dicho a usted que si usted busca en la Biblia, en Hechos en particular, nunca va a decir que Pablo y Bernabé se encontraron un tiempo después y se dijeron esto y aquello, y se dieron un abrazo y se disculparon y caminaron juntos. No. Eso no lo dice la Biblia. Pero podemos entender a un hombre que enseña la palabra de Dios haciendo lo contrario, ¿verdad? No, yo creo que aunque la Biblia no lo dice, Pablo ha de haber buscado, y si no él, Bernabé, y si no Bernabé, los dos, la forma de hallar un instante en su vida en el futuro para resolver esta situación, que no podían cargar en su corazón si estaban siendo instrumentos de Dios, ¿verdad? ¿Cómo poder, hermanos, pretender querer ser de bendición cuando yo tengo atorado algo ahí con alguien, con algo? Hay que resolverlo. No estamos trabajando en el Señor porque somos perfectos, porque no cometemos errores. No, hermanos, somos un lechado de imperfección, ¿verdad? Desde la cabeza hasta los pies estamos revestidos de errores y de cosas que no son buenas. Entonces, nadie hay que haga todo perfecto y que no se equivoque jamás. Entonces, si no ofendemos de una forma, ofendemos de otra. Si no lastimamos de una forma, lastimamos de otra. Si no decepcionamos de una forma, decepcionamos de otra. En fin, eso somos. Y yo me pongo a la cabeza de esto, ¿verdad? Nunca hemos dicho es que el pastor de esta iglesia es un hombre como la plomada. No, hermano, no lo soy. Y me equivoco muchas veces en muchas cosas, y he lastimado, he ofendido, incluso tal vez he sido hasta tropiezo para algunos, ¿no? Pero, hermanos, tratamos de no serlo, porque además no es algo premeditado, ¿verdad? Es en el trato que tenemos. Pablo y Bernabé se ofendieron en el sentido de que no se dijeron insultos, pero se pelearon de tal forma que se fraccionó el equipo. Imagínense entonces, Pablo no era un hombre que solía lastimar, ofender y se hacía el disimulado como si él no tuviese nada que arreglar con los demás. No. Pablo dice, hermanos, ¿creen que yo tengo que disculparme con ustedes? No, hermanos. Porque lo que hice, lo hice en el amor del Señor y con todo mi corazón. Y si aún decir la verdad y enseñar la verdad ofende, agrede, lastima, no es intencional. Es resultado de escuchar la voz de Dios en el corazón. Eso es, ¿verdad? Eso es. Entonces, ¿por qué Pablo hace esta pregunta entonces? Bueno, porque Pablo desea que los corintios pudieran comprender que aunque sus cartas han sido severas y su última visita también lo fue, él no tenía nada por qué lamentarse o de qué lamentarse y por qué sentirse mal, porque todo su proceder como pastor había sido para el bien de ellos como iglesia. Así que la pregunta que él hace es correcta, y no solo es correcta, también es pertinente a estas alturas de la relación que él tiene con esta iglesia, ¿verdad? Cuando uno empieza a tratar con personas que apenas están conociendo el Evangelio, pues uno tiene que andarse con mucho cuidado, ¿verdad? Porque uno trata de no hacer, decir o comportarse de tal manera que la gente que apenas está oyendo el Evangelio vea algo, escuche algo o note alguna cuestión que sirva de impedimento para que sigan oyendo.
Uno tiene que andarse mucho cuidado y tratar de explicar la Biblia de tal forma que si son gente a veces demasiado religiosa, uno no los haga sentir como que uno va a ofender, a agredir su religión, no, o sus creencias. Uno tiene que tener mucho cuidado en eso. Pero conforme pasa el tiempo y la gente va oyendo y va dándose cuenta que la palabra de Dios tiene la verdad y se les está diciendo la verdad, entonces uno también tiene la libertad de hablar con más libertad, ¿verdad? Con más amplitud, con más claridad, de tal forma que las personas que están oyendo, hermanos, no se ofenden, no se enojan por lo que están oyendo. Pueden checar, pueden constatar de acuerdo a las escrituras que lo que se les está diciendo es la verdad, y lo hemos oído en muchas ocasiones. Cuando dicen, es que es cierto, la Biblia lo dice y no lo sabíamos, ¿verdad? Pero si eso lo hubiéramos dicho al principio, pues nos corren, ¿verdad? Nos corren, pero no sucede así con el paso del tiempo. Mayormente, hermanos, cuando una persona creyente conoce a Cristo y tiene años en el Evangelio, ¿verdad? Vamos a andar con cuidado para no ofender, porque el hermanito es tan sensible que si le digo, hermano, se me va a ofender. Le tengo que decir, hermanito de mi alma, para que no se me ofenda. Después de 30 años de cristianismo, pues no, hermanos. Entonces necesitamos tener claro el asunto de que Pablo no está disculpándose, sino está aclarando. Hermanos, yo no tengo que disculparme de nada, porque lo que les hablé es la palabra de Dios. Lo que ustedes oyeron es palabra de Dios. Y lo que ustedes aprendieron es conforme a lo que Cristo dice y lo que Él revela en su palabra. Así es que Pablo pues no está disculpándose con los creyentes corintios. Ellos debían comprender que su actitud, su conducta y la forma de proceder de Pablo entre ellos había sido sin duda alguna la más adecuada en su momento. Y bien cabe preguntar entonces ahora, ¿por qué tendría que disculparse Pablo si había sido responsable en su atención y cuidado de esta iglesia? ¿Verdad? ¿Por qué tendría que disculparse? Pues no había ninguna verdadera razón para eso en realidad. Pablo había enseñado a los corintios que Dios siempre es testigo de todo lo que pasa en este mundo. A Dios, hermanos, nadie lo puede engañar. A Dios nadie lo podemos engañar. Y todo, absolutamente todo, incluyendo nuestras más profundas intenciones, todo está bajo el escrutinio y bajo la mirada de Dios, que todo lo ve y todo lo entiende y todo lo puede evaluar. Así es, mis hermanos. Dios todo lo tiene claro delante de Él en la vida de las personas. Así que Pablo, hermanos, apela a esta verdad de que Dios todo lo sabe para decirles a los corintios, Cristo es testigo de cómo yo me comporté entre ustedes. Cristo es testigo de que mis palabras jamás fueron para agredir, ofender, lastimar, para coartar de ninguna forma a nadie, violentar de ninguna forma la vida de nadie, sino porque mi deseo es que ustedes comprendan las cosas, aunque a veces en el momento en que las oyen, choca, viene y golpea, porque no estamos siempre dispuestos a oír lo que Dios dice, y entonces me siento ofendido, agredido, y ya quería el pastor, pero ahora lo quiero, pero ahorcar. ¿Por qué? Porque me está diciendo algo que no va con lo que yo pienso. Bueno, no es lo que yo digo, es lo que Dios dice. Y por eso siempre les hemos dicho, hermanos, vayan y constaten en las escrituras si lo que se dice aquí y lo que se enseña es bíblico o no. Si lo que yo estoy diciendo le salió de mi ronco pecho, ¿verdad? Pues reclámeme, dígame, pastor, lo que usted dijo la semana pasada no lo dice la Biblia. Pero dígame dónde no lo dice, o cómo dice la Biblia, y yo lo voy a corregir. Pero si la Biblia lo dice y lo que usted oye no le gusta, eso es otra cosa, ¿verdad? Eso es otra cosa. Vamos a ver algunas cuestiones de estas más adelante, pero Pablo dice, Dios es testigo de que lo que yo digo no lo digo con el afán de lastimarles, mis hermanos, de ofenderles, mis hermanos, de agredirlos de ninguna manera, porque pues ¿para qué? ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? Si alguien era temeroso y reverente delante de Dios, ese era Pablo, hermanos. Ese era Pablo. Y él no se atrevería a usar la palabra de Dios o poner a Dios de testigo para decir mentiras. No, Dios ha sido testigo del proceder humilde, sacrificado de Pablo en
esta ciudad, particularmente entre los creyentes corintios. Y además Dios había sido testigo de cómo Pablo se había esforzado en su trabajo misionero evangelístico en aquella ciudad, tan entregada al pecado cuando él apenas había llegado ahí, y se dio cuenta de cómo estaba la gente viviendo en Corinto, y le ardió el corazón para predicar a Cristo y que esas personas fuesen transformadas. Entonces Dios era testigo de todo eso, hermano. Así que si Dios sabía y entendía todas las cosas, Pablo podía estar tranquilo de que lo que había hecho y dicho con los creyentes en Corinto no merecía de parte de los corintios el pedirles a ellos alguna disculpa de ninguna manera. Al igual, hermanos, Dios nos conoce a nosotros. Dios conoce la vida de usted y mi vida. Dios sabe cómo somos cuando nos vamos de este lugar. Dios sabe cómo nos comportamos cuando estamos en la casa, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos entre más personas, cuando estamos solos. Dios nos conoce perfectamente bien. A menos que crea alguien aquí que no es así. Dios nos conoce bien. El Salmo 139, versos 1 al 4 y los versos 23 y 24 dicen así. Salmo 139, 1 al 4 y 23 y 24 dicen: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú, dice, la sabes toda. Examíname, dice el verso 23, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y termina el verso 24 del Salmo 139 diciendo: y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. O sea, Dios nos conoce o no, ¿no? Dios me ve, y no solo ve lo físico, Dios ve el corazón, hermanos. Yo le veo a usted y veo lo de afuera nada más. Yo no puedo saber qué hay en su corazoncito ahorita, ¿no? Si está usted meditando en lo que está oyendo o estamos pensando en otra cosa, yo no lo sé, ¿verdad? Pero Dios sí lo sabe. Dios conoce mis intenciones. Dios sabe cuando oro, ¿por qué le pido lo que le estoy pidiendo? ¿Para qué le estoy pidiendo lo que le estoy pidiendo? ¿Cuál es el objetivo, la razón, la intención de mis oraciones? Él sí lo sabe. ¿Podemos ocultarle entonces a Dios algo, hermanos? Pues la respuesta es no. No le podemos ocultar absolutamente nada a Dios. Y si es así, entonces, hermanos, el llamado de Dios es: no vivamos, no actuemos como si pudiéramos ocultarle las cosas a Dios, ¿verdad? No vivamos como si pudiéramos esconderle algo a Dios. Todo el proceder de Pablo, aun cuando sus acciones habían sido fuertes y contrastantes, también han sido hechas con amor, porque las acciones tan tomadas de Pablo en función de las necesidades espirituales de la iglesia en la ciudad de Corinto tenían por objetivo, hermanos, lo que dice el verso 19 al final. Y todo muy amado, dice Pablo, para vuestra edificación. Si algo se dijo y no les gustó, no era para lastimarlos, sino para edificarlos. Si algo se hizo y no les gustó, no era para lastimarlos, sino para edificarlos. Si algo se enseña y no cuadra con lo que yo digo, lo que yo pienso, como soy, es para edificar, para transformar, para que la palabra de Dios nos cambie. Yo no lo hago. Dios es en el poder de su palabra quien hace eso en nuestra vida. Todos venimos a Cristo con vidas destrozadas, ¿verdad? Todos venimos a Cristo, o la mayoría de nosotros venimos al Señor con vidas hechas pedazos. Así dice un himno que me fascina: vidas hechas pedazos. ¿Qué hicieron? Dice: te llevaron al Calvario. Eso es lo que trajimos al Señor, una vida hecha trizas. Y yo le dije a Dios: Señor, esto es lo que yo hice con mi vida porque he hecho pedazos mi vida. Queriendo vivir como se me ha dado la gana, mi vida se ha hecho trizas, pero eso es lo que yo soy, Señor, así como estoy, así vengo. Te traigo mi vida hecha pedazos a ti. Y Dios hizo de mí y sigue haciendo una vida conforme a su voluntad. Eso es lo que yo deseo, lo que anhelo, lo que quiero que Dios siga haciendo. Y yo le preguntaría a usted: ¿también usted lo quiere, verdad? ¿También usted busca eso? ¿También usted necesita eso? Porque pudiera ser que, pues muchos no tienen necesidad de eso.
no necesitan a Dios en su vida, por lo tanto, entonces, pues ¿para qué buscarlo? Hay otras cosas más importantes, hay otras cosas son más valiosas, más prioritarias que buscar a Dios, pero no nosotros. Pablo dice, todo muy amados para vuestra edificación. Y si usted puede subrayar en su Biblia ahí en el texto, verso 19, muy amados, subráyelo. Pablo amaba a Dios con todo su corazón, pero aparte del amor a Dios, ¿qué impulsaba a Pablo, hermanos, a todo este esfuerzo en Corinto? ¿Qué lo impulsó a hacer lo que hizo y a gastarse, a invertir su tiempo y su salud y todo en gente como los corintios? Pablo dice, para vuestra edificación. Pero no era la obligación de hacer algo, sino era el amor que les tenía a los corintios. Por eso él dice, muy amados. No solo dice amados, muy amados. A pesar de que los corintios habían sido injustos con Pablo, como ya lo hemos visto, y usted ya lo sabe, y que no habían correspondido de manera recíproca, es decir, no habían correspondido de igual manera con Pablo, porque él los había amado y ahora se esperaría, ¿verdad?, de manera obvia, que ellos amaran a Pablo igual. Pablo les dice que ellos, aunque ellos no amaban a Pablo igual, ellos para él eran muy, muy amados. Y Pablo, hermano, no está siendo solo educado con ellos, ni atento con los corintios. No. Él está siendo honesto. Les está diciendo, hermanos, los amo. Y los amo con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Eso es algo que a veces no se entiende, ¿verdad? No se entiende. Alguien alguna vez me dijo, usted dice que nos ama y ahora mire. Bueno, ¿qué te puedo decir, verdad? Si no ves el amor en lo que te digo, en esto, cuando te digo sí, estoy de acuerdo y esto y lo otro, estás contenta. Pero ahora que te digo no y te digo que esto, de acuerdo a la palabra de Dios, está mal, me dices que no te amo. ¿Verdad? Qué contrastante, ¿verdad? Qué complicado es a veces nuestra actitud. Entonces, bueno, necesitamos, hermanos, ese amor, ¿verdad? Primero de Dios y luego entre nosotros, pero especialmente de aquellos que te enseñan la palabra de Dios y de aquellos que te ayudan a edificar tu vida. Cuando a veces te enseñan y te dicen algo que no cuadra, que no coincide, que no está de acuerdo con tu forma de vivir, entonces no te sientas atacado, no sientas que te están apedreando, que están diciéndote cosas porque sí. No, es Dios hablándote, diciéndote lo que Él quiere de ti a través de quien te está enseñando. Ya sabemos que Pablo centró todo su interés en ellos, como dijo en el capítulo 12, verso 14, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Eso es lo que dijo Pablo aquí en el capítulo 12, verso 14. No busco lo que ustedes tienen, sino a ustedes. Y en el verso 15 de este mismo capítulo 12, Pablo dijo también, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, dice Pablo, yo sea amado menos. Estoy dispuesto, dice Pablo, a gastar lo que tengo. ¿Y se acuerda? Pablo jamás les pidió a los corintios para nada. Él invertía lo que otros creyentes le daban para hacer de bendición en Corinto. Y Pablo dice, no solo gasto lo mío, me gasto yo. Yo me gasto por ustedes, porque si estoy enfermo, no dejo de enseñar. Si algo me pasa, no me agarro de eso para decir, hermanos, me voy a retirar, voy a tomarme un año sabático para ir a descansar y venir con las pilas cargadas para trabajar entre ustedes otra vez. No, Pablo se gastó a sí mismo para que los corintios pudieran ser gente que glorificara y honrara a Dios. Pablo entonces dice, aunque haciendo todo esto y mostrándoles que los amo tanto, ustedes no me correspondan igual. Y es que, hermanos, el amor verdadero, el amor nacido de Dios se brinda, se da, se otorga sin condiciones, sin esperar nada de vuelta, aunque naturalmente el verdadero amor, cuando somos hijos de Dios, no solo se recibe, también se brinda, ¿verdad? Que es algo natural en el creyente, en el Señor. Si usted ve que alguien le ama y hace cosas y le muestra cosas y actúa de tal forma que usted ve el amor de Dios a través de esa persona hacia usted, pues no se quede ahí esperando que lo sigan apapachando, no, también hágalo usted, ¿verdad? Apapache usted, quiera usted, sea capaz de responder de igual forma, porque uno puede ser objeto simplemente, ¿no? Y recibir, pero la Biblia nos enseña que debemos dar.
Le he dicho a usted, mi madre decía, no seas como el asadón, ¿verdad? Solo para acá, solo para acá. No, hay que dar también. Entonces Pablo dice, hermanos, yo estoy dispuesto a amar, aunque ustedes no me contesten igual. Pero el amor verdadero, hermanos, no solo recibe, el amor verdadero también corresponde, porque también ha sido objeto del amor de Dios. Pablo ve la vida espiritual de los corintios como una casa que se está edificando, como una casa que está en construcción. Eso es lo que ve Pablo de los corintios, en los corintios, gente en construcción. Pablo dice, para vuestra edificación, porque aún no están terminadas sus vidas, no están concluidas sus vidas. ¿Cuándo concluye la construcción de esto que somos en el Señor, hermanos? ¿Cuándo termina? ¿Verdad? ¿Termina el otro domingo? Ojalá terminara para ya entonces olvidarnos de ir al templo, ¿verdad? Pues no, hermano, lo siento mucho, no termina en esta vida. Termina hasta que nos morimos, ¿verdad? Y algunos se van a quedar cortísimos en ese proceso de edificación, van a quedarse en obra negra, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Muy negra. Otros se van a quedar sin puertas, sin ventanas, sin mueblecitos. Otros van a tener sus ventanas, sus puertecitas, les va a faltar algunos muebles, algunas cosas, pero nadie va a decir, mi casa terrenal se edificó por completo, nadie. Y eso es lo que buscamos, eso es lo que deseamos, ¿verdad? Por eso buscamos el estudio bíblico, por eso buscamos venir a la escuela dominical. Es una invitación a venir, hermano, al estudio bíblico, porque usted es edificado con el estudio de la palabra de Dios. Esfuércese en ello, porque si no, su edificación se está quedando demasiado atrasada, ¿verdad? Yo he visto personas y he vivido con hermanos en casas donde entra uno y afuera está ya aplanadito y todo, sus protecciones, porque hay que ponerlas, ¿verdad? Para que no se meta quien le gusta lo ajeno, hay que ponerle sus protecciones, pero cuando uno entra, pues está el piso de cemento, las puertas tienen cortinitas, le falta esto aquí, le falta esto allá, y dice, hermanos, que estamos apurados en la terminación de la casa, todavía nos falta mucho, pero ahí vamos, poco a poco, poco a poco. El objetivo es terminar un día y tener una casa concluida, ¿verdad? Para decir, ay, ya qué rico, la casa está terminada, no le falta nada, todo lo tenemos. Pero en este sentido, nuestra vida en el Señor está en ese proceso, ¿verdad? Algunos están muy atrasados porque son irresponsables, desgraciadamente no lo puedo decir de otra forma, hermanos, son demasiado irresponsables para no ser constantes en las cosas de Dios. Otros le están poniendo interés y ponen una ventanita, ponen una puertecita, ponen otra cosita en su edificación espiritual y van creciendo. Pablo dice, todo muy llamados para su edificación. Si todo se hizo, no es para que se queden en obra negra, es para que ustedes avancen en la edificación de sus vidas y puedan ser cristianos que honran y glorifican a Dios. Muy llamados, dice Pablo, entonces es para esto. Pablo entonces ve la vida espiritual de los corintios como una casa que se está construyendo. Ellos viven en esa casa, en obra, en construcción. Aún no está edificada y Pablo es el constructor que está a cargo de esa edificación. Y Pablo, hermanos, de alguna forma dice, hermanos, yo no voy a ser irresponsable en no hacer mi trabajo bien. Voy a tratar de hacerlo, pues ustedes no me dejan poner la puertecita que les hace falta, la ventanita que les hace falta, el piso que les hace falta, hablando simbólicamente en su edificación espiritual, es cosa de ustedes. Pero yo como constructor deseo, dice Pablo, que su vida sea una vida edificada, ¿verdad? Construida en el Señor. Verso 20, Pablo dice entonces, pues me temo. Esa es la razón por la que Pablo en el verso 19 dice, yo me esfuerzo, hermanos, y trabajo, y aunque a veces no les gusta, no les ha gustado, lo hago porque hay una razón. Me temo, dice Pablo, que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Una realidad o la realidad para todas las iglesias es que no existe una iglesia perfecta, ¿verdad? No la hay. Si usted ha conocido a otras iglesias, puede que a primera impresión, cuando uno va por primera vez a una iglesia, dice, ¡ay, qué bonita iglesia! Y no se refiere al edificio, ¿verdad? Sino a la gente. ¡Ay, qué bonita iglesia! Algunos le saludaron,
otros le hicieron así, le guiñaron el ojo, qué sé yo, hicieron, ¿verdad? Y qué bonita iglesia, ay, qué padre hermanos son. Los vio por primera vez, los sigue yendo, y cuando se relacione con la gente, y cuando esté en los estudios, y cuando esté en la sesión de negocios, ¿verdad? Bueno, se va a dar cuenta de que esa gente que en primera oportunidad le pareció linda, ya no es tan linda, ¿verdad? Ya no lo es, ya no son tan atractivos, ¿verdad? Ahora ya se dio cuenta que una hermana por ahí, esto, que otro hermano por allá, el otro, qué decepción para algunos. Pero debemos entender, hermanos, que la realidad es que no hay iglesia perfecta. Pablo ha elogiado a esta iglesia de los Corintios, ¿se acuerda? Les elogió en la primera carta, hablando de que era una iglesia que tenía todo, etcétera, etcétera. Les elogió. Pero el que los haya elogiado no significa que no estuviera dispuesto a señalar lo que no estaba bien entre ellos. De todas las iglesias que Pablo fundó, hermanos, la más bonita, de acuerdo a los estudiosos, era la iglesia de los Filipenses. Si usted ha leído la carta a los Filipenses, Pablo les dice, hermanos, gozo y corona mía. ¿Se acuerda? Gozo y corona mía. Ninguna otra iglesia les dice así. A los filipenses les dice Pablo, hermanos, gozo y corona mía. Pero ¿sabe qué había en Filipos? En la iglesia de los filipenses había una Evodia y una Síntique. ¿Se acuerda? Una Evodia y una Síntique, a las que Pablo les dice en Filipenses 4:2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Qué habría entre estas dos mujeres? ¿Algún problema no resuelto? ¿Alguna crisis entre estas dos hermanitas, verdad? Evodia y Síntique. No le ponga así a sus hijos, por favor, ¿verdad? Pero había algún conflicto entre ellas. Estaban que no se podían, se masticaban pero no se tragaban, ¿se acuerdan? Así decimos, ¿verdad? Nos masticamos pero no nos tragamos. Bueno, que no sea algo de nosotros. Entonces Pablo dice, tiene que escribir en la carta y les dice, Evodia y Síntique sean de un mismo sentir en el Señor. Dejen ya sus problemas, dejen sus diferencias, dejen ya sus enojos, sus rencores, lo que sea, déjenlo. Así es que aún en Filipos había Evodias y Síntiques, ¿verdad? Y siempre vamos a encontrar Evodias, Síntiques, Alejandros, etc. Entonces, necesitamos comprender, hermanos, pues que no hay iglesia perfecta. Pablo menciona ahora los aspectos menos agradables de la vida de los creyentes corintios. Pablo dice, me temo, tiemblo de solo pensar que cuando llegue no los halle como yo quisiera que estuvieran. Y me da miedo pensar, dice Pablo, que cuando yo llegue a causa de esto, ustedes me vean como no quisieran verme. Como no quisieran verme. Alguien me dijo alguna vez, usted es muy enojón. Sí, muy enojón. Y muy regañón. Uy, no, bueno, es la fama que me eché ya, ¿no? Pero me dijo, muchas veces nos lo ganamos. Nos lo ganamos. Bueno, qué bueno cuando a veces la gente piensa que hay una razón para eso, ¿verdad? No es que tenemos que andar de abrazo y beso con todo el mundo para estar en paz. No necesitamos eso. Pero sí necesitamos, hermanos, comprender que muchas veces dentro de la iglesia y la relación que tenemos pastor-iglesia, hablando de mi persona con usted como iglesia, el simplemente decir las cosas no es suficiente. Llamar la atención de alguna manera no es suficiente. A veces tenemos que hablar con más fuerza y alzar un poco más la voz, porque si no, no oímos, ¿verdad? Si no, no oímos. Y cuando no queremos que nos hablen más arriba del tono que normalmente nos hablan, y cuando no queremos que nos llamen la atención, entonces evitemos que eso suceda. Pero no estoy hablando de ocultar algo, no, hermanos. No estoy hablando de ser hipócritas, sino de esforzarnos en el hecho de vivir de tal forma que evitemos ser objeto de regaños o de disciplina
como miembros del cuerpo del Señor. Entonces, Pablo menciona algunos aspectos que no eran agradables en la vida de los creyentes corintios. Pablo va a tratar asuntos muy delicados, hermanos, y sensibles, que sin duda alguna iban a producir ciertas reacciones dentro de la iglesia corintia. Y tenía necesidad de hacerlo. A veces queremos evitar cosas, hermanos, y créame que no sé si los demás, yo supongo que sí, los pastores, a veces tenemos que orar por ciertas cosas que no deberíamos de orar y simplemente enfrentarlas, encararlas y resolverlas. A veces tenemos que orar y decirle: Señor, por favor, que no se me vaya a enojar, que no se me vaya a poner tan enojadita la hermana, enojadito el hermano, cuando le diga estas cosas. Porque, hermanos, a veces somos como esa roncha, ¿verdad?, que se infla y si apenas le hace así, se revienta. Mi mamá decía: no seas como la postemilla, decía, ¿no?, que la tocas y se explota. Aquí decimos: no seas como jarrito de tlaquepaque, ¿verdad? Nunca he visto un jarrito de tlaquepaque, pero supongo que han de ser muy fragilitos, ¿verdad? Pero no seas como jarrito de tlaquepaque, que no puedes oír nada porque ya te sientes que te despedazas. No, hermanos, si nosotros necesitamos un regaño, pues lo va a recibir. Si requiere de una llamada de atención, la va a recibir. Cuando yo le pida algo, no crea que estoy siendo descortés, que estoy siendo, no sé, alguien que no entiende las cosas, ¿verdad? No, estoy tratando de que las cosas funcionen de tal forma que seamos bendición para nosotros mismos. Y que nuestras decisiones, acciones y todo aquí, dentro como fuera del templo, hermanos, glorifiquen a Dios. Eso es lo que buscamos, ¿verdad? Y yo se lo pido no porque yo en todo caso viva una vida perfecta, no, pero trato de vivir una vida agradable a Dios con todo el montón de errores y equivocaciones también que cometo. Pero Pablo tiene que tratar estas cosas, aunque esto en la iglesia produzca reacciones no deseadas. En la primera carta, en el capítulo 6, versos 9 al 11, Pablo ya había hablado de algunos asuntos de los que Dios había sacado a la iglesia, de estilos de vida de los que Dios había sacado a los miembros de la iglesia, o a muchos de los miembros de la iglesia. Y ahí en 1 Corintios 6, 9 al 11, Pablo había dicho estas palabras: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán, dice Pablo ahí, el reino de Dios. Y luego dice en el verso 11: y esto erais algunos de vosotros. ¿Qué eran algunos creyentes corintios? Borrachos, estafadores, maldicientes, homosexuales, afeminados, etcétera, etcétera. Eso es lo que dijo en el verso anterior. Eso erais algunos de vosotros, dice: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 3 veces dice Pablo: ya. Ya. ¿Qué fue usted cuando vino al Señor? ¿Cómo era usted cuando vino al Señor? Eso éramos, hermanos, pero ya no, ya no, ya no. Pablo citó los siguientes pecados aquí en este capítulo 6, versos 9 al 11. Él citó el pecado de la fornicación, de la idolatría, del adulterio, de los afeminados, los homosexuales. Había citado también el pecado del robo, la avaricia, la borrachera, la maledicencia, en este caso es el chisme, la estafa. Mire, todas esas cosas, dice Pablo, esto eran algunos de ustedes. En esto ustedes estaban metidos. Esto era lo que en sus vidas se gastaba, porque esto eran ustedes. Ahora en este verso 20 les expresa que él no desea encontrarlos viviendo como si ellos no hubieran conocido a Cristo, porque los pecados que ellos habían cometido, y Pablo cita en este verso 20 también, excepto las murmuraciones, que ya lo había citado también,
7 pecados ya no deberían ser parte de la vida de estos creyentes corintios. Ya no. Por eso Pablo dice, esto erais algunos de vosotros en el verso 11 de 1 Corintios 6. Esto erais, pero ya no. ¿Cómo que eras un borracho y vienes al templo y dices que eres cristiano y sigues siendo borracho? ¿Cómo que eras ladrón cuando antes de conocer a Cristo y vienes al templo, traes tu Biblia y te llamas cristiano y allá afuera robas? ¿Cómo es posible? Dice el Señor. Dice Pablo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que allá afuera habías crecido con una idea torcida de ti y creías siendo hombre que eras mujer, eras homosexual y vienes al templo y sigues siendo la misma persona y no has cambiado? ¿Cómo? Dice Pablo. Pablo dijo a los Corintios en el capítulo 5, verso 17 de esta segunda carta, ¿se acuerda usted? Y algunos lo saben de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, están quedando atrás. Esa es la idea. He aquí todas están siendo hechas nuevas. Y en Romanos 6, versos 4 al 11, Pablo les dijo esto a los creyentes en la iglesia en Roma. En Romanos 6, 4 y 11 a 13. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, dice Pablo, en vida nueva. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues, dice Pablo, el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco, dice Pablo, entonces presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso es lo que dice Pablo a los romanos. Pero estas palabras también las deben oír los corintios y las debe oír el creyente de este tiempo, las debe oír los creyentes bautistas de la Iglesia Bautista Fuente de Agua Viva en la Ciudad de México, en la colonia Arboledas del Sur, hoy 17 de enero del 2025. No reine, dice Pablo, el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine, no gobierne, no tome el control, no mande, no dirija el pecado. ¿Quién debe gobernar nuestra vida, hermanos? La debe gobernar el Espíritu de Dios. Él debe ser quien esté llenando nuestro corazón, porque si nuestro corazón no está siendo llenado de Dios, otra cosa lo va a llenar. Y aunque sean chetos como el diablo ofrece, papas fritas como el diablo ofrece, van a estar satisfechos. Y tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque el diablo se las arregla para hacer creer al creyente que eso nutre, cuando no es cierto. Empanzona, pero no nutre. Te ataranta el hambre, pero no te nutre, no te vitamina. A mí me gustan las papas. ¿A quién no? Iba a decir, levante la mano a quién no, pero mejor no. A mí me gusta de vez en cuando un vasito de Coca-Cola. Ay, pastor. Bueno. A mí me gusta un chocolatito. A mí me gustan unas galletitas sabrosas. Me gusta el café. Aunque me regañan a cada rato, ¿verdad? Pero bueno, sí me gustan, pero no nutren, no alimentan. Me gusta un buen plato, o unas buenas costillas de cerdo bien asadas al carbón, unos frijoles ahí refritos a un lado, una salsa bien picante, unas papas al vapor con mantequilla. Está rico, ¿verdad? Pero no nutre, no nutre. Es mejor un plato de lechugas con unos rabanitos, unas manzanitas y otras cosas. Eso no está rico, pero sí nutre. Entonces, lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que debemos buscar ser nutridos. Pero cuando venimos a la casa de Dios, hermanos, oímos al Señor y decimos, tiene razón, y aún decimos amén a lo que Dios nos está diciendo, pero vamos y seguimos viviendo
como siempre, en nuestros pecados, entonces, hermanos, eso es pésimo, ¿no? Eso está mal. Porque sabiendo que está mal, lo hacemos. Y por eso la Biblia dice, el que hace pecado, el que peca y sabe que está pecando, eso le es pecado, ¿no? No porque antes no fuese pecado, sino porque ahora deliberada, conscientemente, premeditadamente, conociendo, hermanos, la verdad de Dios, ¿qué hacemos? ¿No? Hacemos lo contrario de la voluntad de Dios. Y eso es pésimo. Eso está mal. Eso está mal. Entonces, Dios dice en su palabra que debemos no permitir que estas cosas reinen, gobiernen, manden, dirijan. Quien debe gobernar nuestra vida es el Espíritu de Dios, y por eso debemos dejarle a Él llenar nuestro corazón. Pablo dice a los Efesios, no se embriaguen con vino. No se embriaguen. Más bien llénense, dice él, del Espíritu de Dios. ¿Qué es más fácil, embriagarnos con vino o llenarnos del Espíritu de Dios? Es más fácil embriagarnos con vino, porque llenarnos del Espíritu de Dios requiere muchas cosas que no estamos dispuestos a hacer muchas veces, ¿no? Entonces, cabe también la pregunta ahora, ¿eran los creyentes corintios unos terribles pecadores y nosotros, hermanos, que estamos estudiando la Biblia, mejores que ellos? Bueno, yo no sé qué clase de vida vive usted allá afuera, yo no lo sé, Dios sí lo sabe, pero yo sí sé quién soy, yo sí sé cómo soy, yo sí sé cómo vivo cuando me voy de este lugar, yo sí sé cómo soy cuando estoy en mi casa, cuando estoy en la calle, yo sí sé quién soy. Y también sé que Dios sabe cómo soy, y a Dios yo no lo puedo engañar. Yo no puedo venir a decir, o no debería, pero sí puedo en todo caso, que soy un lechado de perfección y santidad, y Dios diciéndome arriba, cabezón, sé quién eres, yo te conozco, de lejos sé tus intenciones, así que no me engañas a mi iglesia, pero a mí no me engañas, hermano. Y nos debe preocupar más que Dios conozca la verdad, que los demás se formen una opinión falsa de nosotros por andar viviendo como no somos, ¿verdad? Y nos debe preocupar más lo que Dios piense. Cuando nos preocupemos más por lo que Dios piense, entonces nuestras actitudes y forma de vida en general va a cambiar. De verdad va a cambiar, hermanos, y vamos a honrar mejor a Dios. Estas 8 malas formas de vida que Pablo cita, estas prácticas pecaminosas eran algo evidente, quizá deliberado y hasta desvergonzado, probablemente por parte de algunos o muchos de los corintios, como Pablo va a decir, ¿verdad? Muchos de ellos, porque no era toda la iglesia, afortunadamente, sino una parte de la iglesia, hermanos, que estaban viviendo así, lamentablemente. Lo que Pablo menos quería era, como bien les había dicho ya en 1 Corintios 4:21, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu? Es decir, una actitud de mansedumbre. ¿Qué quieren ustedes? Eso lo deciden ustedes, ¿no? Si quieren que vaya con el látigo en la mano, la vara, el chicote, así va a ser. Eso lo deciden ustedes. Puedo llegar con la vara, pero si lo que veo es que ustedes cambiaron de actitud, entonces voy a dejar la varita por ahí y los voy a abrazar. Y los voy a amar más y les voy a decir, hermanos, estoy orgulloso de ustedes. Pero si no puedo decir eso y necesitan unos chicotazos, unos jalones de oreja, se los voy a dar. Eso es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Se los voy a dar. Pablo, como buen padre espiritual de ellos, sabía cómo debía actuar. Lo que Pablo menos quería era, como bien les había dicho entonces, que no quería ir con una actitud no deseada, porque Pablo quería ser bendición a los creyentes en Corinto. Como padre espiritual, entonces Pablo no quería ir a Corinto para regañar y disciplinar. Claro que no. Él anhelaba llegar y abrazar, alentar a sus hermanos, pero no dependía de él, sino de que los corintios estuvieran dispuestos a cambiar su forma de ser. Al escribir, al enterarse Pablo pues de la conducta de los corintios, porque recuerde que algunos hermanos llegaron a decirle,
Pablo, esto está pasando en la iglesia, por eso Pablo ha planeado entonces ya una tercera visita. Les está diciendo, hermanos, por favor, no quiero tener que hacer uso de disciplina con ustedes, pero tampoco quiero, hermanos, verme en una posición en la que yo tenga que actuar como no quiero, porque deseo más bien animarles, alentarles, mostrarles mi amor, pero no a través de unos golpes, sino a través del consejo de Dios para alentarles a vivir una vida mejor. Entonces, Pablo, pues, al enterarse de la conducta de estos creyentes corintios, él nota que la forma de vida de algunos en la iglesia era posiblemente la misma forma de vida que antes habían tenido sin conocer al Señor. Y eso, hermanos, es algo preocupante, o muy preocupante, ¿verdad? Cuando no conocías a Cristo, pues razón tenías para vivir así, porque estabas muerto, Efesios 2, ¿verdad? Dice que estábamos muertos en delitos y pecados, y obviamente, pues sí, yo andaba en esto y lo otro, y ¿qué me preocupaba o qué me daba vergüenza? No, al contrario, orgulloso estaba de cómo era, ¿verdad? Pero ahora, conociendo al Señor, pues ¿cómo es que vivo como si no conociera a Cristo? ¿Eran realmente creyentes los corintios? ¿Eran realmente creyentes? El apóstol Juan dice en su primera carta, hablando de gente que él había conocido, dice dice, eran de nosotros, estaban entre nosotros, pero se fueron de nosotros, porque no eran de nosotros. No eran. Verso 21, Pablo dice entonces que cuando vuelva, dice, me humille Dios entre ustedes. Y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Como ya se dijo en el verso 20, Pablo, como buen pastor, quería sentirse orgulloso de sus hijos espirituales. Y deseaba con todo su corazón que a su llegada a Corinto pudiera encontrar a una iglesia arrepentida, a una iglesia dolida por su conducta y dispuesta a mostrar otra conducta. Pero tenía temor, miedo de que no fuera así y que Dios lo avergonzara, dice Pablo, delante de ellos al encontrar una iglesia fuera de la voluntad de Dios y fuera del agrado de Dios. ¿Cómo podía Dios avergonzar a Pablo? En el sentido en que dijera Pablo, sí me esforcé, me gasté por ellos, invertí muchas cosas y vengo y encuentro a gente que en vez de estar produciendo fruto para la gloria de Dios, está viviendo como si no conociera a Dios. Es como si Dios le dijera a Pablo, ahí está Pablo, ¿dónde están tus esfuerzos? ¿Para qué tantos esfuerzos? ¿Para qué tantos desvelos? Mira esa gente. ¿Se imagina, hermano? ¿Se imagina? El solo pensar que él tuviera que ejercer y aplicar disciplina entristecía a Pablo hasta el grado de imaginarse que lloraría porque él amaba a esa iglesia, como ya lo dijo, muy amados. Angustiaba a Pablo de pensar que en vez de ir a gozarse entre ellos, tendría que estar llorando porque tuviese que llamar la atención y disciplinar a alguno y aún hasta incluso tal vez pensar en expulsar a alguien de la iglesia. Son medidas extremas, hermano. Aquí jamás hemos expulsado a nadie, bendito sea Dios. Jamás. Cuando alguien ha hecho cosas terribles, simplemente se va. Gracias a Dios, no hemos tenido que decirle, hermano, bueno, o supuesto hermano o supuesta hermana, no puede estar acá, váyase. No hemos tenido que decir eso. Pero la gente se ha ido al ver su situación, mejor se va. Y eso, hermanos, es algo terrible, hermanos. Por eso entonces Pablo cita aquí al final de este verso 21 tres formas de pecado que no mencionó en el verso 20. Él dice inmundicia, fornicación y lascivia. La inmundicia, la fornicación y la lascivia. La Gran Comisión del Nuevo Testamento es otra versión distinta de la versión Dios habla hoy. Agrupa estos tres pecados en uno y dice, y traduce así la Gran Comisión, este verso 21. Dice, estaré triste y turbado por causa de los que han cometido pecados sexuales. Esta versión resume en una sola las tres cosas que dijo Pablo en el verso 21. Inmundicia, fornicación y lascivia, dice pecados sexuales. La palabra inmundicia se traduce también como impureza sexual, suciedad física y moral. Esa es la palabra inmundicia.
Y posiblemente se refiere entonces a prácticas sexuales como el incesto, el adulterio, la pornografía, las enfermedades de transmisión sexual y otras perversiones sexuales. Eso es lo que aparentemente es a lo que se refiere la palabra inmundicia. Estas cuestiones, y tienen que ver prácticamente todas con asuntos de orden sexual, pero en el aspecto de una perversión. Pablo dice, me temo, dice Pablo ahí en el verso 21, que no se han arrepentido y están en esas prácticas absurdas, sucias, viles delante de Dios, y están en la iglesia. Están en la iglesia. Dice Pablo, la fornicación o inmoralidad sexual. Eso tiene que ver con las relaciones sexuales ilícitas, tanto como de muchachos que siendo solteros mantienen relaciones sexuales con alguien, o de casados, ¿verdad?, que dejan a la esposa o al esposo para tener una relación ilícita con alguien que no es su cónyuge. En este caso, también algunos citan aquí la pornografía. Decía un pastor de los que estaba oyendo en la semana, que decía, hermanos, antes hablar de pornografía, bueno, los que venimos de la era atrás, dice, que no somos de esta milenio, ¿se acuerdan? Hace 8 días hablábamos de eso, ¿verdad? Los millennials de los 90s, 2000 y en adelante, algunos incluso dicen 80, 90, 2000 en adelante, dicen los que venimos de los 50, 60, 70, bueno, antes hablar de pornografía era un escándalo. Eso, para poder encontrar alguna cosa con pornografía, había que hacer muchas cosas. Hoy dice el pastor, hermanos, aquí está. Y agarra su celular y así dice, aquí está. Con la facilidad del internet y de todas esas cuestiones que tienen que ver con el internet, pues solo le hacemos así y ahí salen un montón de posibilidades y otra vez le hace así y se abre un montón de cosas. Y dice el pastor, y este aparatito lo hemos puesto en las manos ¿de quién? Dice, de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestros nietos. Y muchos padres no tienen ni siquiera el cuidado de que los hijos, los niñitos, están viendo ahí, de lo que están contemplando en internet. Muchos padres les dejan el celular y los mandan a su cuarto y dicen, vete, para que no les estén dando lata, para que no les estén molestando, vete pues, vete. Y no saben ni siquiera con qué se están llenando la mente y el corazón esos niños, o esos adolescentes o esos muchachos. Es una bendición, sí, porque ahora ya no tienes que ir. Antes nosotros teníamos que ir a la biblioteca. Yo recuerdo cuando iba a la secundaria, yo tenía que ir a la biblioteca. Si no encontraba en la biblioteca del instituto, tenía que ir a la biblioteca pública a buscar libros y a buscar ahí con el fichero. ¿Se acuerda? Tal vez usted, bueno, algunos creo que ya estoy hablando en marciano porque ya no entienden estas cosas. Pero había que buscar en un fichero, ir a buscar luego de acuerdo al número y la letra y todo eso, hasta encontrar un libro. Ahora ya no, aquí está todo eso. Lo busca usted ahí en esa cosa y encuentra lo que quiere. Encuentra lo que quiere. Si quiere usted ver chismes, póngale chismes. Si quiere usted ver las últimas noticias interesantes de Ventaneando, la señora Chapoy, pues busque ahí. ¿Qué no encontramos ahí? Entonces, Pablo dice, algunos no se han arrepentido de la fornicación. Están viviendo en la iglesia y están fornicando. Además dice, no se han arrepentido de la lascivia. ¿Qué es la lascivia? Es una palabra griega de donde se traduce vicio, indecencia, libertinaje. Es no tener límite, no poner límite. Una persona lasciva es alguien que no se pone un hasta aquí en aspectos de índole sexual específicamente. Y puede ser en otras cosas. Entonces, dice Pablo, y muchos no se han arrepentido de su lascivia. Están en sus vicios, en sus indecencias, en su libertinaje. Porque no hay límite para ellos. No escuchan a Dios. Y como no oyen a Dios, llegan al templo. Pero en vez de oír a Dios, están en el templo. Pero están en otras cosas. Están en su celular. Ahí lo tienen. Mire, yo no tengo ningún problema, como le he dicho otras veces, en que usted saque su celular y busque ahí las escrituras. Qué bueno, ya le pesa mucho la Biblia. Bueno, está bien. Vamos aún a aceptar eso, ¿verdad? Que ya pesa mucho la Biblia.
entonces trae su celular. Pero sí, parece ser que está leyendo la Biblia ahorita que tiene su celular ahí en la mano, pero está mandando un mensaje, está enviando una cosa, está viendo otra cosa, está recibiendo y contestando, está ocupado en otras cosas y no aquí. Hermano, perdone, pero está mal. Está mal. Alguien dijo hace años, apague su celular, porque Dios le va a hablar, pero no le va a llamar al celular. No es por el celular que le va a hablar Dios. Le va a hablar a través de su palabra y va a llegar a su corazón directamente. Entonces, cuando usted viene a la casa de Dios, aprovecho para decir, dígale a la gente, no me llames. O póngalo como decimos, póngalo en silencio, en vibrador, y si ve que es una llamada, póngale rechazar. O es más importante que usted oiga a quien sea menos a Dios. Bueno, solo es una sugerencia, no vaya a decir, pastor, ya me prohibió. Yo no estoy prohibiendo nada. Estoy diciendo qué es lo que puede ser mejor, ¿verdad? Y usted toma su decisión. Pablo dice, muchos no se han arrepentido de su lascivia. Viven en su licenciosidad, no se ponen límites. Se enojó y empieza a despepitar y empieza a decir un montón de cosas feas y palabrotas y maldiciones, y en vez de ponerse al límite, morderse la lengua para ya no seguir diciéndolas, le vuela más la lengua. Se le mueve más rápido. ¿Por qué? Porque no pone límites. No se establece hasta dónde. Ya se enojó, sí, pero no permita, dice Pablo, vamos a verlo en Efesios. Dice Pablo, no se ponga el sol sobre su enojo, ni dé lugar a quién, ¿se acuerda? Ni dé lugar al diablo. Cuando uno se enoja y no se controla, hermano, el diablo empieza a hacer las suyas a través de usted. Y va a decir y hacer cosas que después, aunque chille, ya no va a poder quitarlas, ni regresarlas, si son palabras o acciones, ¿ya? Y se van a quedar ahí. Aunque sea difícil, a veces tendremos que trabajar para poder cambiar esas cosas un poco. Pero a veces necesitamos cortar de tajo desde un principio para no dar lugar. Entonces, Pablo dice, hermanos, que cuando yo vaya me humille, Dios diciéndome, ahí están. Mira, por eso te gastaste, mira cómo están viviendo. ¿Ya? Dios me humille mostrándome que el tiempo invertido en ustedes, hermanos, no fue del todo aprovechado. Y yo quiero, hermanos, en esta tarde concluir diciendo algunas cosas para nosotros. Cuando hablamos de pecado, y lo pongo entre comillas en mis notas aquí, no solo me refiero a aquellas cosas que catalogamos muchas veces como escandalosas, condenables. No me refiero solo a eso, hermanos, como lo que Pablo está diciendo acá. No. Como lo que él citó en 1 Corintios 6, 9 y 10. No me refiero a eso, hermanos. No me refiero solo a la fornicación, la idolatría, los adulterios, el afeminismo, el homosexualismo, el robo, la borrachera. No me refiero a esas cosas. Porque entonces, ¿qué de la mentira? ¿Qué de la mentira? ¿Qué del chisme? ¿O qué del orgullo? ¿Qué de la egolatría? ¿Qué de la pereza? ¿Qué de las palabrotas sucias? ¿Qué de la falta de educación? ¿Qué del rencor? ¿Qué de la tacañería? ¿Qué del descuido a los padres? ¿O qué del amor al dinero? ¿O de los vicios ocultos? Y podemos mencionar muchas más cosas. ¿Qué de eso? ¿Eso no nos escandaliza? ¿Eso no nos causa vergüenza? ¿Eso no es condenable, hermanos? ¿O solo vamos a condenar y a escandalizarnos cuando entramos? Es que adulteró, es que resultó que estaba viviendo y allá afuera se vestía de mujer o se vestía de hombre, o es que era Eso sí nos escandaliza, pero las mentiras que salen de nuestra boca, el orgullo no nos escandaliza, ¿verdad? El ponernos nosotros en un retablo y autoadorarnos no nos escandaliza. Eso no es algo que debiera prestarnos o quitarnos atención, hermanos, para nosotros mismos, prestarnos atención a nosotros mismos. ¿Qué de todo esto?
Yo no estoy diciendo de ninguna manera que un cristiano no peque, porque eso no es bíblico. Aun cuando Juan dice en su primera carta que el que ha nacido de Dios no peca, no está diciendo literalmente que ya no comete nada malo, sino que ya no peca como antes pecaba. Esa es la idea. Cuando usted lee a Juan en su primera carta y oye a Juan diciendo el creyente no peca, no está diciendo que no cometa errores, que no haga nada malo, no, sino es que ya no vive como vivía antes, porque seguimos pecando. Entonces no estoy diciendo que el creyente verdadero ya no peque. Lo que sí quiero decir es que un verdadero cristiano ya no vive como vivía antes de conocer al Señor. Eso sí estoy diciendo. Somos llamados a una vida de santidad. Eso es lo que Dios dice en su palabra. 1 Pedro 1, 13 a 16 dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y dice Pedro, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed, dice entonces Pedro, vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y es una cita de Deuteronomio del Antiguo Testamento. Eso es lo que Dios está diciendo. Busquen la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Busquen esa santidad que nos hace levantar manos en la casa de Dios. No porque seamos mejores que otros, sino porque tenemos conciencia acerca de quiénes somos a la luz de aquel a quien venimos a adorar. Eso es lo que sí está diciendo el Señor. Que busquemos una vida de santidad. Y santidad no es no pecar, sino ser transformados, hermanos, de acuerdo a la imagen de Dios en la persona de su Hijo Jesús, como bien dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. Eso es lo que sí debemos buscar. Y usted y yo, hermanos, todavía no somos como Él. No lo somos. Así es que no nos demos chance, no nos demos permisos que no necesitamos. Obliguémonos, forcémonos a hacer lo que es mejor, porque eso, hermanos, va a traer como resultado un cambio de vida, un cambio de conducta que es paulatino, ¿verdad? Que es un proceso que va a ir aumentando cada día. A veces nuestra vida va así, a veces para acá, a veces va para allá. Es así, ¿verdad? Una vida de altibajos, porque es natural. Estamos en este mundo y todos, hermanos, fallamos, pecamos. Quisiéramos ir así, como cohete, para arriba, pero no así. No, hermanos, que no sea así. Que nuestra vida sea una vida que demuestra en la práctica que oye, entiende y se esfuerza en obedecer. ¿Verdad? Eso es lo que Dios quiere, y que nos esforcemos en ello todos. ¿Verdad? No sabemos cuándo vendrá el Señor, mis hermanos. De verdad no lo sabemos. Solo dijo el Señor que deberíamos estar pendientes de las circunstancias en el mundo, porque las cosas que están sucediendo en el mundo están gritando que el Señor ya va a venir. Y si no le prestamos atención a esas señales, ¿a qué? ¿A qué le vamos a prestar atención? No significa que no coma, que no viva, que no trabaje, pero que nuestra búsqueda sea Dios y su reino de todo corazón. ¿Cuánto va a significar? Yo no sé en su caso, pero sí sé en mi caso. Y deseo que usted esté dispuesto a hacer lo que usted tenga que hacer para ser constante en las cosas de Dios, perseverante en el camino del Señor. Como dice un canto: si mi hermano no va, y si mi padre no va, y si mi mujer no va, y si mi marido no quiere, y si mi hijo no quiere, y si mi papá y mi mamá no quieren, ¿qué a ti? ¿Qué a ti? ¿Te vas a quedar estancado por ellos? No, aliéntales, anímales, recuérdales si son cristianos, ¿no? Recuérdales lo que deben recordar, pero no te ahogues con ellos. No. Que Dios nos ayude, de esto vamos a hablar más.
en lo sucesivo. Vamos a ir hablando de estas cosas. Vamos ahora. Padre amado, gracias por darnos tu palabra y gracias por recordarnos, Señor, lo que sin duda alguna es el objetivo de venir a este lugar, Señor, y es que podamos ser como tú, que podamos parecernos a ti, Padre, y podamos con todo nuestro corazón esforzarnos, Señor, en vivir una vida realmente auténtica, sin estar pretendiendo fingir lo que no es. Señor, ayúdanos a ver hacia adentro de nosotros mismos para evaluar cómo somos y dejar que tu palabra, Señor, haga lo que debe hacer, porque solo ella tiene el poder para cambiar la vida de todos nosotros. Pero que nos esforcemos en venir y acudir, Señor, con lealtad, con una verdadera sed de ti, Señor, para oír y de verdad aprender lo que tú tienes que decirnos. Señor, mueve el corazón de esta iglesia, de todos, te lo ruego, a esto. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.